Cuando mi madre me contó por primera vez sobre mi tía, la historia nunca tuvo sentido para mí. Siempre decía que mi tía se había alejado de la familia por orgullo, que se había aislado porque creía estar por encima de todos nosotros, como si fuera una mujer de otra clase, de otro mundo. Crecí escuchando eso como la explicación de su distanciamiento, pero algo me molestaba. ¿Por qué mi madre parecía tan convencida de ello? ¿Y por qué mi tía nunca se explicó? Lo que yo sabía, en realidad, era que ella nunca había vuelto a las reuniones familiares y que siempre parecía evitar cualquier tipo de contacto. Cuando recibí la noticia de su muerte, un peso indescriptible se instaló en mi pecho. No era solo el dolor de la pérdida, sino la sensación de que la última oportunidad de entender a mi tía había pasado. Tenía 32 años y nunca había tenido una conversación sincera con ella. Sabía que el distanciamiento era un reflejo de lo que mi madre siempre había afirmado, pero en el fondo, una parte de mí sentía que había algo más detrás de todo eso. Fue entonces cuando me llamaron para limpiar su casa, un lugar que siempre había estado envuelto en misterio, y allí encontraría algo que lo cambiaría todo. La casa de mi tía estaba exactamente como la recordaba, pero al mismo tiempo completamente diferente. Había estado allí de niña, pero ahora, con ojos de adulto, todo parecía extraño. El olor a humedad en el aire, el silencio profundo, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Mientras caminaba por las habitaciones, tratando de organizar mis emociones, me encontré frente a un viejo estante cubierto de polvo. Algo llamó mi atención, una caja pequeña, escondida detrás de libros y objetos antiguos. Parecía fuera de lugar, como si hubiera sido colocada allí cuidadosamente para permanecer olvidada. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la caja. Era una sensación extraña, como si estuviera a punto de desentrañar un secreto que debería haber permanecido, guardado. Cuando abrí la tapa, vi fotos antiguas, algunas descoloridas, otras aún con colores vibrantes, pero lo que me detuvo por un momento fue una carta doblada. Estaba escrita a mano, con una caligrafía que parecía de alguien muy cuidadoso. Las fotos mostraban a mi tía en momentos familiares, pero con personas que no reconocía, y una de ellas, una foto de boda, llamó mi atención. Junto a mi tía, un hombre que parecía muy diferente de todos los que ella había presentado a la familia. Pero fue la carta la que, al leerla, me hizo entender que todo lo que mi madre me había contado estaba equivocado. La carta estaba fechada años atrás, pero las palabras que encontré en ella eran tan claras como si hubieran sido escritas ayer. Mi tía hablaba sobre su relación con mi madre, pero de una manera completamente diferente a lo que siempre habíamos escuchado. Describía un conflicto familiar profundo, una disputa por algo de lo que nunca me habían informado. La carta revelaba que, en realidad, mi madre había sido la responsable del distanciamiento, no por orgullo, como siempre me dijo, sino por una traición que involucraba algo mucho más grave. El dolor que mi tía expresaba en sus palabras era palpable, y me di cuenta de que, durante todos esos años, ella había cargado un peso que la mantuvo alejada de todos nosotros. El impacto fue inmenso. Cada palabra de la carta parecía romper la imagen que tenía de nuestra historia familiar. Mi tía, a quien siempre habían visto como una persona difícil, orgullosa, en realidad estaba intentando protegerse a sí misma y tal vez a todos nosotros de algo que mi madre nunca había contado. En la carta hablaba de promesas rotas, de secretos no dichos y del momento en que decidió alejarse para preservarse. Un silencio flotaba en la casa mientras intentaba digerir lo que acababa de descubrir. No podía entender cómo mi madre había manipulado nuestra visión sobre mi tía, ocultando una verdad que ahora parecía tan obvia. A medida que avanzaba, en la lectura de la carta, surgían nuevas revelaciones. Mi tía mencionaba un evento específico, un episodio en el que nuestra familia se había dividido de manera irreparable, pero que nunca había sido compartido con los más jóvenes. Describía una discusión intensa entre ella y mi madre, algo sobre dinero, una promesa de ayuda que nunca se cumplió, y el resentimiento que se acumuló entre ellas hasta el punto en que ella ya no podía soportarlo. Las palabras de mi tía eran dolorosas, pero reveladoras.
La mujer que yo creía distante y fría parecía estar solo intentando escapar de una situación abusiva, y finalmente entendía su dolor, su decisión de alejarse. Cerré los ojos por un momento, tratando de procesar la magnitud de todo lo que acababa de descubrir. ¿Cómo pude ser tan ciega durante todos esos años? ¿Cómo pude creer en la versión de mi madre sin cuestionarla? La sensación de traición era abrumadora, pero al mismo tiempo había algo más profundo. Una creciente comprensión de que las cosas no eran como yo pensaba. Mi madre, a quien siempre había visto como un modelo, ahora parecía una mujer llena de fallas y secretos. Una parte de mí se sentía perdida, pero otra, más fuerte, quería entender todo lo que estaba oculto. Quería confrontar la verdad y tal vez corregir lo que fuera posible. Las fotos y los documentos en la caja no dejaban de perseguirme. Cada imagen revelaba una vida diferente de la que conocíamos. Vi a mi tía más joven, sonriendo junto a personas que nunca antes había visto. Parecía tan feliz, tan llena de vida. En una de las fotos estaba con un hombre, no el que aparecía en la foto de boda, sino alguien que parecía ser importante. Una conexión más profunda, quizás. Me preguntaba cuántos otros secretos cargaba y cómo mi madre, en su versión de la historia, había borrado todos esos detalles. Cada objeto en esa caja parecía ser una pieza de un rompecabezas que ahora me hacía querer descubrir aún más. No podía quedarme más tiempo allí, dentro de esa casa silenciosa, rodeada de recuerdos y mentiras. Necesitaba saber más. Decidí que buscaría a mi madre. La angustia que sentí al pensar en el enfrentamiento era inmensa, pero algo dentro de mí decía que era el momento adecuado para enfrentar la verdad. Mi madre siempre había sido la figura que sostenía la narrativa familiar, la mujer que decía qué estaba bien y qué estaba mal. Pero ahora, después de todo lo que había leído y visto, sabía que necesitaba escuchar su versión, incluso si eso significaba destruir la imagen que tenía de todo. En el camino a la casa de mi madre, mi corazón latía con fuerza. La sensación de que algo importante estaba por suceder me mantenía en suspenso. Sabía que sería difícil enfrentar a mi madre, que siempre había sido una figura de autoridad, y ahora, en mi mente, estaba lejos de ser la mujer perfecta que siempre había imaginado. Llegué a su casa, y antes de tocar la puerta, respiré hondo. ¿Qué iba a descubrir ahora? ¿Sería posible que mi madre realmente hubiera cometido el error que mi tía había descrito? La duda me consumía, pero una fuerza interior me decía que necesitaba llegar hasta el final. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa, como si nada extraordinario hubiera sucedido. No sabía que yo había descubierto lo que estaba oculto. La miré, tratando de encontrar las palabras correctas para comenzar la conversación, pero todo lo que sentía era una mezcla de ira y tristeza. Fui directa al grano. Hablé sobre la caja, las fotos, la carta. Sobre la historia de nuestra familia, que ahora parecía un castillo de mentiras. La sonrisa de mi madre desapareció de inmediato y un silencio pesado llenó la sala. Sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Mi madre permaneció en silencio por unos momentos, como si estuviera tratando de elegir las palabras correctas para explicarme. La observé, esperando una respuesta, pero también con miedo de lo que pudiera decir. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi quebrada. Dijo que nunca quiso que yo supiera la verdad. Que la historia sobre mi tía, la versión que me había contado, era una forma de protegerme a mí y a nuestra familia de algo que consideraba devastador. Habló sobre el momento en que se distanciaron y sobre los errores que había cometido, pero también sobre el peso de la vergüenza que había cargado durante tantos años. La confesión de mi madre me golpeó como un puñetazo en el estómago. No sabía qué pensar ni qué sentir. Una parte de mí quería creerle, quería que su versión fuera la correcta, pero las palabras de mi tía estaban grabadas en mi mente. Las mentiras ya no podían ignorarse. Mi madre comenzó a llorar y me di cuenta de que no solo se disculpaba por haber mentido, sino también por no haberme dado la oportunidad de entender las cosas como realmente eran. Intentaba redimirse,
pero el daño ya estaba hecho. Las palabras que me había dicho durante toda mi vida, todas las explicaciones sobre el distanciamiento de mi tía, ahora parecían vacías. Mi mente era un torbellino de emociones. Sentía ira, tristeza y al mismo tiempo una dolorosa comprensión. Mi madre, a quien siempre había admirado, estaba frente a mí, destrozada, revelando una vulnerabilidad que nunca imaginé que existiera en ella. Quería gritar, acusarla de haberme hecho creer una mentira durante tanto tiempo, pero algo en su mirada me hizo dudar. Tal vez era el dolor de saber que estaba perdiendo mi confianza, o tal vez el cansancio de cargar sola un peso tan grande. En silencio, me miró, como esperando mi juicio. Me quedé allí unos minutos, sin saber qué hacer o decir. La ira aún hervía dentro de mí, pero no quería perder a mi madre. Ella siempre había sido la persona que más me había apoyado, aunque de manera imperfecta. Poco a poco, comencé a entender que su dolor, el miedo que la llevó a ocultar la verdad, era tan real como mi propio dolor por haber vivido una mentira. Quizás la culpa estaba en ambos lados, en mi madre, que no supo manejar sus errores, y en mí, por no haber cuestionado la historia que me habían contado. La conversación con mi madre se prolongó durante horas, pero al final sentí que algo dentro de mí había cambiado. No había una solución mágica para lo que habíamos vivido, pero comencé a comprender que no había una única víctima o un único villano en la historia. Ambos cargábamos con nuestros propios dolores y errores. El perdón, pensé, no sería algo instantáneo, pero tal vez era un camino necesario para superar los rencores. No sabía cómo, pero sabía que era importante intentarlo. Cuando finalmente salí de la casa de mi madre, estaba exhausta, emocionalmente destrozada, pero extrañamente en paz. Las respuestas que buscaba ahora estaban a la vista, pero la realidad era que nada volvería a ser como antes. Mi relación con mi madre estaba marcada por algo nuevo, algo que no podía borrarse. Sabía que reconstruir la confianza no sería fácil, pero al mismo tiempo sentía que comenzaba una nueva etapa. La verdad, aunque dolorosa, era ahora la base sobre la que tendría que reconstruir todo. En los días siguientes, reflexioné sobre todo lo que había descubierto, sobre todo lo que había cambiado. Mi relación con mi madre nunca sería la misma, pero eso no significaba que fuera necesariamente peor. Sabía que la verdad siempre trae consigo un peso, pero también una cierta libertad. Sentía que ahora podía seguir adelante con un nuevo entendimiento, no solo sobre mi madre, sino sobre nuestra familia en 1900 en general. La mentira que nos habían contado durante tanto tiempo parecía, de alguna manera, una protección, pero ahora, al conocerla, la sensación de liberarme de esa carga era aliviadora. Decidí que necesitaba reconciliarme con la idea de que no todo en la vida es claro y simple. Mi madre tenía sus razones, aunque difíciles de entender, y yo necesitaba aceptar que, a veces, las decisiones que tomamos, incluso las equivocadas, tienen un profundo impacto. Ya no quería cargar con el peso de la culpa o la ira. Quería sanar las heridas y, quizás algún día, reconstruir la confianza que se había roto. Todo lo que sabía era que el proceso sería largo, pero ahora el camino de la verdad y el perdón había comenzado. Solo tenía que dar los siguientes pasos. La vida, como siempre, siguió su curso. Cada día, las cicatrices de la verdad parecían un poco más fáciles de llevar, aunque aún había momentos de duda. Por más que lo intentara, no podía simplemente olvidar lo que había descubierto. Lo que mi madre y mi tía habían vivido no podía borrarse, pero sabía que podía aprender a manejarlo de otra manera. A veces, cuando estaba sola, pensaba en lo que habría pasado si mi tía hubiera contado su versión antes. ¿Habrían sido las cosas diferentes? La pregunta seguía ahí, pero ya no era una duda dolorosa, era solo parte de la reflexión que ahora formaba parte de mí. También comencé a darme cuenta de que la verdad, aunque difícil de aceptar, abría un nuevo camino hacia la comprensión. No solo sobre mi madre y mi tía, sino sobre las relaciones en general. La mentira que nos habían contado durante tanto tiempo ya no existía,
y eso me daba la oportunidad de reconstruir algo más honesto. Mi madre seguía siendo la mujer que conocía, pero ahora sabía que tenía sus defectos, como todos nosotros. Ya no quería verla solo como alguien que me enseñó qué estaba bien y qué estaba mal. Quería verla como alguien que, a pesar de sus errores, estaba dispuesta a enfrentar la verdad, y eso, para mí, era valioso. Los meses siguientes fueron un proceso de adaptación. No fue fácil, ni para mi madre ni para mí, pero con el tiempo comenzamos a encontrar una nueva forma de relacionarnos. A veces surgían recuerdos de lo que habíamos perdido, de la confianza que se había roto, pero también había un reconocimiento de que la vida, con todas sus imperfecciones, seguía adelante. Me di cuenta de que mi relación con mi madre nunca sería perfecta, pero que la verdad nos daba la oportunidad de construir algo más real, más humano. Poco a poco, ella comenzó a hablar más abiertamente sobre el pasado, y yo comencé a verla de otra manera, no como una heroína infalible, sino como alguien que también había cometido errores y estaba tratando de redimirse. Mi tía, por otro lado, seguía distante, pero no por voluntad propia. De alguna manera, parecía estar esperando que yo diera el primer paso, como si supiera que finalmente entendería su dolor. Un día, decidí visitarla. No sabía qué esperar, pero sentía que era necesario. Cuando nos vimos, el silencio entre nosotras ya no estaba cargado de acusaciones, sino de una comprensión mutua. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, y sentí que, por fin, habíamos llegado a un punto en el que el pasado ya no nos dividía. El perdón, aunque no se dijera en voz alta, estaba ahí, en nuestras miradas. El tiempo pasó, y la vida siguió su curso. Mi relación con mi madre continuó evolucionando, aunque ahora basada en la sinceridad y el respeto. No esperaba que todo fuera perfecto, pero comenzábamos a entender que el amor, a menudo, implica aceptar las fallas y aprender a seguir adelante. Mi relación con mi tía, antes marcada por la distancia, ahora se renovaba de una manera más auténtica. Era como si la verdad, por difícil que fuera, hubiera abierto una puerta hacia un vínculo más profundo y real. Seguía reflexionando sobre todo lo que había sucedido, especialmente sobre las lecciones que había aprendido. La verdad, aunque difícil de aceptar, tenía el poder de liberar. Me enseñó que a menudo lo que vemos y oímos no es toda la historia, que nuestras familias, con todas sus fallas y complejidades, están formadas por seres humanos que cometen errores, pero que también tienen el poder de redimirse. Al final, el viaje hacia la verdad fue doloroso, pero profundamente transformador. Había perdido mucho, pero también había ganado algo invaluable: la comprensión de que, para sanar, primero hay que enfrentar el dolor. Mirando atrás, me di cuenta de que este viaje no solo trataba sobre descubrir los secretos de mi familia, era sobre mi propia transformación. Al aprender sobre los errores de mi madre y el sufrimiento de mi tía, comencé a entender la complejidad de la vida y las relaciones humanas. Ya no había espacio para idealizaciones ni para la fantasía de que todo debía ser perfecto. La verdad no era solo un peso, sino una oportunidad para crecer, para convertirme en una persona más fuerte y empática. Fue como si, al confrontar las mentiras y los secretos, hubiera dado un paso gigante hacia el autoconocimiento. La confianza que se había roto no se restauraría fácilmente, pero entender lo que nos llevó hasta ese punto me daba una nueva perspectiva. El dolor me había enseñado la importancia de la honestidad, la vulnerabilidad y, sobre todo, del perdón. Aprendí que las personas, a pesar de sus fallas, merecen una oportunidad para reconstruir lo que se ha roto. Y que la verdad, por difícil que sea enfrentarla, es el primer paso hacia la sanación. La vida siguió adelante, y el dolor de todo el proceso de revelaciones comenzó a disiparse, dando paso a una sensación de alivio. Sabía que, aunque quedaban muchas cicatrices, también había una nueva paz. En ese momento, ya no importaba lo que mi madre o mi tía hubieran hecho en el pasado. Lo importante era que, por fin, estábamos enfrentando la realidad, sin más escondites ni mentiras. La verdad nos había liberado, incluso cuando fue difícil aceptarla. Hoy, mirando atrás,
puedo decir que descubrir los secretos de mi familia no me destruyó, sino que me hizo más fuerte. La verdad no fue un golpe mortal, sino una oportunidad para comenzar de nuevo. Al enfrentar lo que estaba oculto, encontré una nueva forma de relacionarme con quienes amo, basada en la honestidad y el perdón. Lo que antes parecía insoportable se convirtió en aprendizaje, y al final entendí que, al enfrentar los fantasmas del pasado, gané una libertad que nunca imaginé posible.